Listo. Bien, pues muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y el día de hoy vamos a hablar, continuando con el tema de las miopatías inmunomediadas, pues de las manifestaciones clínicas y de las herramientas de clinimetría que se utilizan, algunas en la clínica y muchas cuando se hacen protocolos de estudio y trabajos con estos grupos de pacientes. Voy a comenzar donde nos quedamos prácticamente la vez pasada, mencionando pues que eran un grupo heterogéneo de pacientes con padecimientos que tienen cuestiones en común, que difieren en algunos aspectos tanto de patogenia como de clínica, como de pronóstico, y que al final tenemos que tener en cuenta pues las manifestaciones clínicas, los anticuerpos asociados, y por supuesto algunas cuestiones histopatológicas para poder tratar de clasificar mejor a estas miopatías. Y voy a ir describiendo las manifestaciones clínicas por áreas, por órganos y sistemas, y solo cuando haya alguna asociación importante con anticuerpos lo mencionaré, puesto que en un par de semanas habrá una conferencia que va a estar dirigida específicamente a poder evaluar cómo están, los anticuerpos específicos de miopatías. Quisiera comenzar diciendo que la gran mayoría de los pacientes con miopatía comienzan con manifestaciones generales, síntomas constitucionales, y que el inicio en el 80% de los casos es subagudo. Es infrecuente que haya un inicio muy brusco, esto ocurre más bien en los niños, no tanto en los adultos, pero sí es muy común que en los primer par de semanas o incluso un mes los pacientes refieran tener fiebre, tener fatiga, tener mialgias y, disminución incluso de peso, que pasan algunos días hasta que comienzan las manifestaciones que pueden ser más específicas y nos pueden orientar hasta que este paciente puede tener en realidad una miositis. Desde el punto de vista de las manifestaciones musculares, que sin duda pues son la manifestación predominante en este grupo de enfermedades, todos ustedes bien saben que los pacientes tienen debilidad y que esta debilidad es casi siempre proximal, simétrica, progresiva, muy pocas veces hay mialgias asociadas, no es fluctuante, lo cual nos permite distinguirla, por ejemplo, de la miastenia, donde el paciente despierta bien y conforme va haciendo el ejercicio se va poniendo débil. Los pacientes con miositis, el cambio en la debilidad es muy gradual y muy lento en cuestión de días o semanas. Característicamente respeta los músculos de la cara, por lo cual no tenemos, por ejemplo, trastornos de la visión o del movimiento de los músculos pequeños de la cara. Y hay que recordar que hay algunos subtipos, como la miopatía por cuerpos de inclusión, en donde la debilidad es tanto proximal como distal, y esto es una característica que nos hace pensar en este subtipo. Les decía yo que es poco común que haya mialgias, aunque yo he tenido algunos pacientes que se quejan de dolor muscular. Y claro, conforme pase el tiempo y si este proceso se vuelve crónico y sobre todo, si no se da un tratamiento oportuno, puede ocurrir atrofia de los músculos y además parestesias como compromiso secundario de los troncos nerviosos. En las miopatías no suele haber una neuropatía temprana, sino que esto puede ser una complicación tardía nuevamente de algunos subtipos como la miopatía por cuerpos de inclusión. Y prácticamente todas las miopatías van a tener esta debilidad muscular, exceptuando las miopatías que llamamos amiopáticas, las dermatomiositis amiopáticas, donde tenemos manifestaciones cutáneas, tenemos nula o subclínica afección muscular, y en donde las dermatomiositis amiopáticas, ustedes saben, se presentan principalmente asociadas con los anticuerpos DMA5 y SAE. Estas son imágenes
de lo que observamos cuando el paciente tiene debilidad y en este caso, por ejemplo, le pedimos si pudiera mostrar o elevar el cuello de la superficie de la mesa de exploración y el paciente es incapaz de levantar en un momento dado la cabeza. Algunos de estos pacientes, ustedes van a ver, son pacientes de mi consulta en el hospital. En todos los casos he tratado de respetar la identidad de los mismos. En este paciente le estábamos solicitando que levantara sus brazos lo más posible y vean ustedes que con trabajos llega a la horizontal y no puede levantarlos por encima de la cabeza. Mismo caso, un paciente que es incapaz de elevar los brazos por debilidad proximal, afección de la cintura escapular en este caso, aunque había también de la cintura pélvica y del cuello. Y una niña con dermatomiositis juvenil, también con debilidad proximal. Pues después del tratamiento y haber mejorado, la fuerza le permite ahora elevar los brazos e incluso ya podemos hacer algunas pruebas contra resistencia y ahorita mencionaremos de estas cómo se realizan. Esta imagen solo para ejemplificar la debilidad en la cintura pélvica, una niña, esta que acabábamos de ver, con dermatomiositis juvenil, a la que le pedimos que eleve las piernas de la mesa de exploración y necesita utilizar los talones para irlas arrastrando y poderlas levantar, porque es incapaz de elevarlas en forma recta sin doblar las rodillas. Y habitualmente lo que hacemos, y ustedes seguramente dominan esto, es medir la fuerza de las cinturas escapular, pélvica y del cuello con esta escala, que es la escala de fuerza muscular del Medical Research Council, que califica la fuerza en 5 grados. Damos la calificación de 5 cuando el músculo puede vencer la resistencia en forma completa, 4 cuando la capacidad para vencer la resistencia es parcial. En el grado 3 el paciente solo puede hacer movimientos venciendo gravedad, pero no contra resistencia. Damos calificación de 2 cuando el paciente puede movilizar los músculos, pero cuando no tenemos fuerza de gravedad, logramos ver movimiento, pero a favor de gravedad. En el grado 1 solo percibimos que el músculo se mueve, hay una contractura, se contractura el músculo, pero no hay un movimiento real. Y en el 0 no hay nada de fuerza y el músculo ni siquiera se percibe que está haciendo una contractura al solicitar. Esta escala del Medical Research Council tiene algunas modificaciones. Algunos autores la exponen un 3 más o un 4 más cuando estamos entre uno y otro grado, y otros prefieren calificar en vez de 0 a 5, de 0 a 10 para tener la calificación máxima en 10. Y esto, por ejemplo, es la modificación que se usa en el IMAX cuando esto es un punto de medición de actividad en el corset de actividad en general. Pero el asunto es que tenemos que conocer la escala y podemos utilizar en un momento dado para una cuantificación clínica muy fácil y como práctica en la evaluación de nuestros pacientes. Y una escala más formal que utilizamos en los protocolos cuando damos un seguimiento a nuestros grupos de pacientes es la escala de MMT-8. Se llama así porque evalúa la fuerza muscular en 8 grupos musculares que ustedes pueden ver ahí en la imagen: el deltoides, el bíceps, los extensores de la muñeca, el cuádriceps, los extensores del tobillo, flexores del cuello, el glúteo mediano y el glúteo mayor. En forma clásica, la fuerza de estos 8 músculos se califica del 0 al 5 con esta escala que acabamos de mencionar previamente y se hace de forma unilateral, en el lado dominante del paciente o en el lado más afectado por consenso previo. Y la calificación máxima de fuerza será de 40
y hay una manera de estandarizar la exploración y de esta manera tenemos un número absoluto en la fuerza que es más fácil reproducir en las siguientes consultas. Y vamos a ver muy brevemente los dibujos, que después les voy a dar la página en donde ustedes pueden encontrar todos estos instrumentos de clinimetría en el IMAX. Pero bueno, la manera, ustedes ven en la primera fotografía, la manera de evaluar la fuerza del deltoides. El paciente está sentado, estabilizamos el hombro y le pedimos que suba desde la horizontal su brazo contra resistencia. Si el paciente no puede elevar el brazo porque no tiene fuerza para vencer la gravedad, entonces siempre existe una alternativa de postura para que sin gravedad el paciente pueda, en este caso en forma horizontal, levantar o movilizar hacia arriba el brazo, contracturando o moviendo el deltoides, ¿no? En la segunda imagen, el bíceps y el paciente sentado nuevamente y estabilizando el codo, le pedimos que haga flexión del antebrazo con resistencia en la muñeca, y cuando esto no es posible, lo que hacemos es que el paciente en decúbito lateral va a mover su brazo hacia el frente y hacia atrás, evitando de esa manera la gravedad para poderlo movilizar. Ay, déjenme ver porque ahí va. Para evaluar los extensores de la muñeca, pues como el nombre lo dice, simplemente estabilizamos el antebrazo y el paciente extiende la muñeca contra resistencia, y cuando no puede vencer gravedad, pues lo hace en forma lateral hacia afuera. Y en la siguiente imagen vemos la movilización del cuádriceps, la evaluación, y el paciente sentado eleva la pierna con resistencia para valorar la fuerza que tiene el cuádriceps, o si no puede hacerlo en esta posición, en decúbito lateral, mueve hacia adelante y la pierna sin resistencia, sino que incluso el evaluador sostiene la pierna para que no tenga la fricción de la cama de exploración. Por último, los extensores del tobillo, que estabilizando la pierna, el paciente hace una dorsiflexión del pie. Y en los flexores del cuello es importante, y esto es importante también considerarlo cuando hacemos la evaluación con el MRC, que para evaluar bien la fuerza del cuello, nuestro paciente tiene que estar en decúbito. Porque si nosotros evaluamos la fuerza con el paciente sentado, pues ya tiene la ventaja de la gravedad vencida. Entonces el paciente tiene que estar acostado y desde esta posición elevar la cabeza contra resistencia, y solo que no lo pueda hacer, nuevamente lo colocamos de lado para que simplemente haga una flexión y nosotros evitando la fricción sobre la mesa de exploración. De esta manera, para cada uno de estos músculos obtenemos una calificación que se suma y que nos da el total de fuerza de la prueba MMT. También esta prueba tiene variaciones y las comentaré cuando hablemos hacia el final de la clinimetría. Perdón, me faltaban el glúteo medio y el glúteo mayor. El glúteo medio se evalúa con el paciente en decúbito lateral y el paciente abduce la pierna contra resistencia, o en la forma alternativa haciendo abducción de la pierna y el evaluador se la sostiene para disminuir la fricción contra la cama. Y el glúteo mayor, pues el movimiento es de extensión de la pierna desde estabilizando la región lumbar y contra resistencia, pidiéndole que con la pierna en escuadra la levante. Y ustedes pueden ver aquí el ejemplo para en un momento dado hacer el movimiento sin fuerza de gravedad. Pasemos a las manifestaciones cutáneas. Las manifestaciones cutáneas son múltiples y las que ustedes ven ahí son características de las dermatomiositis. Justo se presentan en el grupo que llamamos dermatomiositis y que en general se van a asociar con los anticuerpos anti-Mi2, MDA5, SAE, NXP2 y Tifo1 gamma. Y los más característicos, vamos a ver el eritema facial,
El eritema en heliotropo, pápulas de Gotrón en las pequeñas articulaciones de manos, pero también signo de Gotrón en las rodillas y en los codos. El eritema de la B del cuello y del chal, cambios vasculares como Raynaud, por ejemplo, cambios periunguiales, fotosensibilidad y las manos del mecánico, del maquinista, que son características del síndrome antisintetasa. Y bueno, esta es una paciente que tiene un eritema difuso en la cara, que generalmente es macular o maculopapular, que puede parecerse al eritema facial que ocurre en lupus, las lesiones agudas, sin embargo no respeta los surcos nasogenianos y esa puede ser una diferencia. Y además esta paciente no podía elevar la cabeza de la cama. Esta es otra paciente con dermatomiositis. Vean el eritema generalizado que abarca toda la frente, que abarca toda la región malar y la nariz, no respeta surcos nasogenianos. Incluso se alcanza a ver, lo vamos a ver en una foto posterior, el eritema en la zona del cuello. Y es muy frecuente que estas lesiones eritematosas abarquen y comprendan también el cuero cabelludo, dando lesiones muy semejantes a una dermatitis seborreica. Un paciente con dermatomiositis con nuevamente el eritema facial característico. Y esta es una imagen, quizá no del todo evidente, espero que la alcancen a ver, de lo que es la lesión del heliotropo, que es una coloración enrojecida o violácea alrededor de los párpados, que puede ser muy, muy característica en las dermatomiositis. El signo de la B del cuello con eritema en la región, en zonas fotoexpuestas, en este caso es el cuello de la paciente. Otra imagen con eritema en B del cuello. Y el signo del chal, eritema en la parte dorsal alta, en la espalda, con un eritema que puede ser macular, papular y que también es característico en estas dermatomiositis. Este es un signo no tan frecuente, pero que está descrito, que se llama el signo del pistolero o signo de Holster, en el cual existe una zona de eritema en la región lateral del muslo. Y aprovechando en la fotografía, los autores pues muestran la mano en donde podemos ver las lesiones de Gotrón en los nudillos y algo de eritema pericuticular. Estas zonas eritematosas se presentan también en codos y en rodillas, de modo que hay que explorar intencionadamente estas regiones extensoras. Este es un codo. Las lesiones pueden ser a veces papulares, no tan eritematosas. Y en esta imagen vemos justo eso, el eritema en la región extensora bilateral simétrico de las rodillas, además de las lesiones, las pápulas de Gotrón en las interfalángicas proximales. Se alcanzan a ver en interfalángicas distales, eritema que vamos a ver con más detalle pericuticular y también en las metacarpofalángicas. Nuevamente, eritema de Gotrón en una paciente, las rodillas. Y solo para mencionarles que lo que vemos en los cambios histológicos en la piel se parecen un poco a las lesiones de lupus. Hay una dermatitis de interfase, puede haber atrofia de la epidermis, hay infiltrado linfocitario y puede haber algo de vacuolización en la unión dermoepidérmica, pero de ninguna manera son cambios que puedan ser característicos o diagnósticos per se de la dermatomiositis. Son más las lesiones clínicas y el conjunto de los otros síntomas lo que nos hacen el diagnóstico. Y lo quiero mencionar porque no es raro que nosotros enviemos una biopsia de piel a nuestros patólogos y nos digan, compatible con dermatomiositis. Pues puede ser compatible, pero esto no quiere ser diagnóstico de dermatomiositis. Las pápulas de Gotrón en esta imagen se ven muy claras. Puede a veces ser pápulas muy claras, a veces nada más zonas eritematosas. Nuevamente en las interfalángicas proximales, en las metacarpo y mucha afección a nivel distal con hipertrofia cuticular. Y en esta otra imagen
lesiones semejantes, quizá menos intensas. Esta hipertrofia cuticular con engrosamiento da cambios que podemos observar incluso en la capilaroscopía. Puede haber úlceras también. Pocas veces son sintomáticas, dolorosas, pero sí son muy, muy características. Y estos son algunas dos imágenes de ejemplo. No voy a adentrarme mucho en esto, pero en la capilaroscopía podemos ver un patrón que se ha descrito como característico de dermatomiositis. Hay dilatación de los capilares, puede haber megacapilares, zonas con menor densidad. No es tan frecuente ver áreas avasculares como se ve en la esclerosis sistémica, ¿sí? Pero sí pueden ocurrir microhemorragias y capilares tortuosos, y es útil también evaluar estas lesiones en nuestros pacientes. Es importante mencionar que aquellos pacientes que tienen muchas manifestaciones vasculares distales en ocasiones parecen tener un fenotipo más frecuentemente asociado con neoplasias. Y estas son las lesiones que ustedes conocen bien, la imagen de las manos del mecánico o del maquinista, que es característico del síndrome antisintetasa, donde lo que hay es descamación, fisuras y artritis. Otras dos lesiones se puede confundir, por ejemplo, con una dermatosis de contacto. Las lesiones incluso pueden tener sitios de hemorragia y hay una descamación importante en estas lesiones. Los pacientes, les decía, pueden tener una erupción dentro del cuero cabelludo eritematosa que parece una dermatitis seborreica y zonas difusas de alopecia. Hay muchas otras manifestaciones cutáneas que pueden ocurrir en otras enfermedades y en otras enfermedades incluso difusas de tejido conectivo y que no son específicas de dermatomiositis, y simplemente ahí se las menciono. Algunas veces hay pacientes que desarrollan paniculitis, además de la debilidad muscular, y esto todavía causa más alteración funcional o lipodistrofia, por ejemplo, como una secuela tardía en estos pacientes. La calcinosis, sin duda, es una manifestación importante. En general, va a ser una manifestación tardía y es mucho más frecuente en el grupo de los niños, en la dermatomiositis juvenil, que en los adultos. Cuando ocurre en los adultos, se puede asociar con cierta frecuencia al anticuerpo NXP2. Estos depósitos de calcio ocurren dentro de las capas de la piel, por debajo o incluso en las fascias musculares, y se han asociado o a sitios de roce y microtrauma. Deben considerarse, mientras sigan apareciendo calcinosis, como enfermedad activa. Parece que ocurren más en aquellos pacientes en donde el tratamiento ha sido tardío, y aunque no voy a hablar justo de tratamiento porque eso será motivo de la última de las charlas de este grupo, todos sabemos bien que es muy decepcionante el manejo que se intenta dar a las calcinosis, porque pocas veces revierten y en algunos pacientes tienden a ser muy progresivas. En general, estas calcinosis a veces pueden ser muy extensas, pueden asociarse con ulceración, con liberación de calcio a través de úlceras crónicas que tardan mucho o son muy difíciles de sanar, se infectan en forma secundaria y además pueden causar contracturas articulares y limitación funcional muy significativa. Este es uno de nuestros pacientes con lesiones en el codo que aparentemente iniciaban primero como lesiones de Gotrón y después fueron apareciendo depósitos de calcio que incluso drenaban. Y este es un chiquillo con dermatomiositis juvenil que tiene calcinosis en un sitio afortunadamente poco frecuente, que fue en la cara. Se alcanza a ver, ustedes ven aquí el depósito de calcio, pero todo esto del párpado estaba infiltrado y el paciente casi no podía movilizar el párpado y bueno, fue sometido a cirugía plástica para tratar de eliminar un poco estos depósitos de calcio y tuvo cierta recuperación funcional. Y además, bueno, el mismo caso, simplemente para mostrarles las lesiones de Gotrón, en este caso ya residuales, que había tanto en las interfalángicas proximales como en las metacarpofalangicas.
En ocasiones los depósitos de calcio son muy, muy extensos. Observen ustedes estas radiografías, cómo se alcanzan a ver depósitos diseminados que por supuesto es prácticamente imposible pensar en poder eliminar desde el punto de vista quirúrgico, y como les decía, mientras siga depositándose calcio hay que seguir considerando que el paciente tiene actividad y continuar con el tratamiento inmunosupresor. Y esta es una paciente que desarrolló paniculitis y además depósitos de calcio muy extensos en todas las regiones, en la región de la cintura pélvica, en las zonas glúteas. Desde el punto de vista articular, es muy frecuente que los pacientes tengan artralgias y cierta artritis que pocas veces es difícil de manejar. Una artritis muy semejante a la de la artritis reumatoide, simétrica, con articulaciones de afección, principalmente articulaciones de manos y pies, pocas veces erosiva. Como bien saben, la artritis es característica del síndrome antisintetasa, y raras veces, creo que más por calcinosis que por la misma artritis en sí, puede haber contracturas articulares. Y ustedes ven en las imágenes pacientes con dermatomiositis que además de tener las lesiones en Gottron que conocemos bien, pues existen empezamos a ver cierta afección articular. En la parte inferior también un paciente con artritis de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Y una niña con dermatomiositis, vean las manitas con artritis. Esta niña nos llegó con diagnóstico de artritis idiopática juvenil, y cuando empezamos a observar las manifestaciones cutáneas, nosotros modificamos nuestro diagnóstico. Meses después desarrolló debilidad franca y además artritis, vean esta artritis en el codo, que en realidad empezó a ser muy dolorosa, muy marcada, y lo que representó en el tiempo fueron grandes depósitos de calcio con úlceras y una contractura funcional muy importante, y estas lesiones en realidad causan mucho daño a los niños en el tiempo. La vasculitis, otra manifestación clínica que no es rara y que se manifiesta desde fenómeno de Raynaud y lesiones distales cutáneas, pero también puede haber vasculitis sistémica, y lo comentaré más adelante, sobre todo porque esta es en el área gastrointestinal. La vasculitis sistémica es más frecuente en niños, es rara en los adultos, pero a nivel cutáneo, en los pacientes con dermatomiositis, pueden tener, como vemos en las imágenes, fenómeno de Raynaud, úlceras, infartos periunguiales. Y les decía yo que cuando uno ve mucha manifestación vascular distal, debe pensar así en forma más intencionada en descartar un posible neoplasia subyacente o sobreposición con esclerodermia, que sabemos que es una sobreposición no tan rara con las miopatías. Otra paciente con manifestaciones de vasculitis distal. Estas son lesiones de úlceras que han cicatrizado, la hipertrofia cuticular, las lesiones los capilares cuticulares y además las lesiones de Gottron. Sin duda, la afección pulmonar es significativa en las miopatías inmunomediadas. Cada vez la reconocemos más y además cada vez la buscamos más en forma intencionada, porque además de que es más frecuente de lo que antes pensábamos, tiene una implicación pronóstica muy importante. Vamos a ver que sobre todo para algunos subtipos de miopatías, debo mencionar que cuando uno piensa en disnea, tenemos que pensar que hay causas no pulmonares de disnea. Nuestros pacientes pueden tener falta de aire por debilidad de los músculos respiratorios accesorios y del diafragma, y también por afección cardíaca. También mencionaremos las manifestaciones cardíacas. Pero cuando existe una disnea de origen pulmonar, pues generalmente esto se va a deber a afección del parénquima pulmonar. Y ustedes pueden ver en este cuadro los principales tipos de afección pulmonar intersticial que comprometen a los pacientes con miositis inmunomediada, neumonitis no específica, neumonitis intersticial usual, que es más rara, daño alveolar difuso, neumonías organizadas,
¿sí? Como bronquiolitis obliterativa, por ejemplo. También en forma menos frecuente puede haber hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, muy raro, no como lo vemos en lupus, neumomediastino, y no olvidemos otras dos entidades. Los pacientes pueden tener disfagia, que es otro dato de mal pronóstico, y por lo tanto tener neumonías por aspiración, y puede haber neumonitis agudas por fármacos, como la inducida por metotrexato, en forma poco frecuente. ¿Qué hay sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa? Bueno, la prevalencia depende mucho de la manera como la investiguemos. Diríamos que alrededor del 25% de todos los pacientes con miositis pueden tener alguna manifestación clínica, pero hasta el 70% pueden tener alguna manifestación demostrada por métodos de imagen o funcionales del pulmón. Esto hace que el 40% de los casos de miositis puedan tener afección pulmonar subclínica, que es importante detectar y a veces manejar. Es más frecuente en las mujeres. Puede ser una manifestación temprana, no es una evidencia de afección tardía, como es el caso de la calcinosis, por ejemplo, y sin duda, decía yo, es un factor de mal pronóstico. Cuando nosotros en el grupo de colaboración de miopatías en México evaluamos a nuestros pacientes con miopatía hace ya algunos años, encontramos, y este era un grupo de pacientes que en realidad tenían un curso crónico, que la prevalencia clínica era de solo el 7% y solo en el 1% se había reportado neumonitis aguda. Pero cuando evaluamos un subgrupo de pacientes que estaban comenzando y que ya estábamos estudiando en forma digamos, intencionada desde un principio, este porcentaje aumentaba hasta un 4.7%, de modo que esto aclara o hace evidente que si nosotros no buscamos de la afección pulmonar, pues probablemente pensemos que no existe y realmente el paciente sí tiene algún tipo de daño. El diagnóstico, pues como ustedes saben bien, y ahorita pues todos nos hemos vuelto expertos en afección pulmonar intersticial, lamentablemente, pues se hace tanto por pruebas de función respiratoria como por tomografía, y podemos encontrar reducción de capacidad vital forzada, de reducción de capacidad pulmonar total. Si tenemos medición para difusión de monóxido de carbono, sin duda es nuestro parámetro más sensible desde el punto de vista funcional. La TACAR es invaluable para poder observar las imágenes, el grado de extensión, las características de las lesiones en estos pacientes, y en algunos casos puede ser necesario hacer un lavado bronquialveolar cuando hay duda diagnóstica. En un reporte histológico de 22 pacientes que tenían miositis y enfermedad pulmonar intersticial, se distribuyeron las afecciones, como yo les decía, el 80% tuvo una neumonía intersticial no específica y el resto pues fueron o daño alveolar difuso, bronquiolitis obliterante o una neumonía intersticial usual. Simplemente algunas imágenes en donde podemos observar, voy a ver si puedo tener el cursor, pero bueno, ustedes lo distinguen, una imagen en vidrio deslustrado con una afección bilateral del parénquima, con engrosamiento septal, principalmente basal, pero que puede ocurrir a todo el área pulmonar. Es menos frecuente que la afección sea más unilateral, casi siempre es simétrica, pero en esta paciente parecía haber mucha afección en un hemisferio en relación con el otro. Vean el engrosamiento septal tan importante, algunas bronquiectasias. Se comienza a aparecer, quiero mover el cursor y se me adelanta, algo de panalización. Aquí aparece algunas imágenes de panalización. Y, sí. Y este es de un trabajo de Arakawa, en el cual simplemente para demostrar, aunque nuevamente hablaremos de tratamiento en otra charla, que estos pacientes, a pesar de que pueden tener afección significativa en un momento dado, pueden, mejorar con el tratamiento. Entonces, es importante hacer el diagnóstico temprano para poder, en un momento dado, tener una mejor evolución para los pacientes. Perdón, voy a colgar el teléfono, mil disculpas.
La enfermedad pulmonar intersticial, decíamos, puede ocurrir en cualquier tipo de miopatía, pero ustedes bien lo saben, se asocia principalmente con el síndrome antisintetasa. Y entre los anticuerpos que pueden ocurrir en los pacientes con síndrome antisintetasa, parece que hay algunos que se asocian más claramente con afección pulmonar, como puede ser el PL12, el KS y el OJ, que se han descrito incluso en pacientes que solo tienen afección pulmonar y que no ocurre posteriormente ninguna evidencia de miositis, ¿sí? Es más frecuente que haya miositis y afección pulmonar cuando hay anticuerpo anti-J1, PL7 o EJ, e independientemente del síndrome antisintetasa, los pacientes que tienen anticuerpos anti-MDA5, anti-Q o anti-ROS52 también parece que tienen mayor afección pulmonar. El pronóstico parece que es peor para todos aquellos pacientes que tengan un anticuerpo que no sea J1. O sea, dentro de todos estos anticuerpos, tener el J1 parece que marca a los pacientes con un pronóstico ligeramente menor. Y el anticuerpo ROS52, que es un anticuerpo asociado a miositis, últimamente ha tenido como mucha relevancia en relación con esta afección intersticial pulmonar. En este estudio, que es del Mass General Hospital, lo que se evaluó fue a los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar y anticuerpos anti-ROS52 positivos, y se analizó las manifestaciones clínicas, la evolución al tratamiento. Se encontró que el 78% de estos pacientes no tenían una enfermedad difusa del tejido conectivo evidente, bien diagnosticada, que el 50% cumplió criterios de neumonitis autoinmune, que hubo algunos parámetros como tener anticuerpos antinucleares positivos asociados que aparentemente marcaban un mejor pronóstico, pero que en general fueron pacientes con una evolución grave y con alta mortalidad. Y en este estudio no encontraron diferencia entre tener anti-ROS52 positivo y que este anti-ROS52 además se asociara con algún anticuerpo específico de miositis. Ya decíamos la sesión previa que no es frecuente que tengamos varios anticuerpos en los pacientes con miositis, pero que hay cada vez más casos descritos. Y este es otro trabajo de población china en el cual de casi 500 pacientes con miopatía y enfermedad pulmonar intersticial, se encontraron 20 con anti-ROS52 positivos que tenían un síndrome muy característico desde el punto de vista clínico, muy similar al síndrome antisintetasa: afección cutánea, manos del mecánico y debilidad muscular. Y estos pacientes tuvieron buena respuesta al tratamiento. Cuando se ha tratado de analizar justo esta coexistencia de anticuerpos que mencionábamos, lo que se ha encontrado, y este es un estudio de pacientes japoneses, que cuando los pacientes tienen anticuerpo MDA5, parece que es más frecuente que tengan mala evolución rápidamente progresiva de la enfermedad intersticial pulmonar, y que cuando el MDA5 se asocia con el anti-ROS52, el pronóstico es todavía peor. Y otro punto importante a analizar en la enfermedad intersticial pulmonar es que no siempre la miopatía es evidente, y por eso es que justo surgió el término de síndrome antisintetasa, pacientes con afección pulmonar o afección a otro nivel que no tienen miopatía, ya no siempre es miopatía antisintetasa. En este trabajo de médicos australianos, lo que se hizo fue que de 80 pacientes adultos con enfermedad intersticial pulmonar, se encontró que el 70% tenían algún anticuerpo positivo. La mitad casi anticuerpos antinucleares, algunos poquitos ACPA positivos, pero casi el 20% un anticuerpo específico de miositis, lo cual hace como muy importante que cuando tenemos un paciente con enfermedad intersticial pulmonar, solicitemos anticuerpos específicos de miositis como parte de nuestro protocolo de estudio. Y en este grupo de pacientes, el 38% de los pacientes, después de hacer un análisis global, cumplieron con criterios diagnósticos de una enfermedad de tejido conectivo, muchos de miopatía inmunomediada.
Este trabajo es algo similar. En 165 pacientes con enfermedad intersticial pulmonar se encontró casi en 27% un anticuerpo específico de miositis que permitió cambiar el diagnóstico en el 9% de los pacientes y que mejora las decisiones tanto diagnósticas y terapéuticas. Hasta el momento, las guías de evaluación de enfermedad intersticial pulmonar sugieren que todo paciente tiene que ser valorado para determinar anticuerpos antinucleares, factor reumatoide y ACPAS. Y seguramente muy pronto estas guías van a cambiar para incluir también todo el perfil de anticuerpos antimiositis como un aspecto importante de la evaluación de la enfermedad intersticial pulmonar. Y decía yo, no hay que olvidar las neumonías por broncoaspiración. Los pacientes tienen un trastorno de la deglución, fácilmente broncoaspiran y bueno, hay que tener en cuenta esto y considerar los agentes más frecuentes porque esto lo que requiere es tratamiento antibiótico intensivo. Desde el punto de vista cardíaco, pues el corazón es músculo estriado. De modo que, aunque muchas veces es subclínico, puede haber afección cardíaca que principalmente se manifiesta por miocarditis, insuficiencia cardíaca, pero puede haber arritmias, bloqueo cardíaco, taquiarritmias, se han descrito infartos al miocardio que parecen ser o por vasculitis o por espasmo en un momento dado de los vasos coronarios. La afección cardíaca es más frecuente en los pacientes que tienen anticuerpos anti reconocimiento de partículas, el SRP. No siempre la manifestación cardíaca relaciona con el resto de la actividad y es otra manifestación que implica mal pronóstico en los pacientes. La manera de evaluarlo, pues obviamente como en casi cualquier afección cardíaca es importante las manifestaciones que podemos observar en el electrocardiograma, los ecos en donde podemos ver disfunción diastólica del ventrículo, coro hiperdinámico, lesiones valvulares. Los gamagramas permiten ver alteraciones de la contractilidad, lo mismo que la resonancia magnética con gadolinio para detectar inflamación e incluso para el seguimiento al tratamiento. Y por supuesto, medir en un momento dado elementos de afección cardíaca como puede ser la creatincinasa, el péptido natriurético o la troponina. Y en ocasiones los pacientes pues tienen radiografías tan impresionantes como ese con falla cardíaca. Importante que recuerdo puede ser otro dato de disnea independientemente de que el paciente tenga o no afección pulmonar intersticial. En la biopsia del miocardio encontramos algo muy semejante a lo que platicábamos la sesión anterior con el proceso inflamatorio que infiltra los miocitos en el endomisio y perivascular, con fibrosis y que en ocasiones infiltra el sistema de conducción y explica los trastornos del ritmo. Desde el punto de vista de la afección gastrointestinal hay dos aspectos importantes. La disfagia alta. Los pacientes tienen disfunción en el mecanismo de deglución por trastorno por afección del músculo cricofaríngeo. A diferencia de los pacientes con esclerodermia que refieren a una disfagia baja, estos pacientes tienen dificultad en el momento de deglutir el alimento y muchas veces es más importante a líquidos que incluso a sólidos. Tienen alteraciones de regurgitación, pueden tener disfonía por lo mismo. La disfagia clínica inicial es un dato de mal pronóstico y nuevamente es más frecuente en la miopatía por cuerpos de inclusión, aunque se puede presentar prácticamente en cualquier tipo. Puede haber una afección global del tubo digestivo, que aunque el resto del tubo digestivo principalmente está compuesto por músculo liso, sí hay atonía, hay trastornos de la función del tubo digestivo. Los pacientes tienen episodios de distensión, de constipación o diarrea, síndromes de malabsorción, neumatosis quística intestinal, que cuando estos quistes se rompan dan un síndrome de abdomen agudo, ¿sí? Se ha descrito asociación en los pacientes con miopatía, con enfermedad inflamatoria del intestino, con cirrosis biliar primaria, con colangitis esclerosante y hay anticuerpos antigliadina positivos en estos pacientes que tienen la asociación entre la miopatía
y estas afecciones del tubo digestivo. Y muy importante, ya lo habíamos mencionado, sobre todo los niños pueden tener vasculitis intestinal en una fase temprana del padecimiento, lo cual condiciona hemorragia del tubo digestivo, abdomen agudo, ulceración, y que por supuesto también es un dato de mal pronóstico. Esta vasculitis intestinal puede condicionar en un momento dado ser la primera manifestación de mortalidad, sobre todo en el grupo de dermatomiositis juvenil. Y desde el punto de vista de imagen, bueno, recuerdan ustedes bien esta imagen de doble contorno en la resonancia que implica la afección vascular y las lesiones histológicas con el infiltrado inflamatorio, sobre todo perivascular, y las zonas de hemorragia y necrosis en la pieza macroscópica. La afección renal es muy poco común. La mayoría de las veces yo creo que es subclínica, en un 20% si acaso, pero cuando los pacientes tienen lesión renal, esta es característico que ocurre una nefropatía membranosa. Se ha descrito nefropatía por IgA, en algunas ocasiones necrosis tubular aguda o rabdomiólisis en aquellos pacientes donde tenemos afección muscular muy severa. ¿Y cómo evaluamos cómo van estos pacientes? Justo como decíamos en la sesión anterior, que tenemos pacientes con padecimientos que son poco frecuentes, que no son uniformes, que tienen manifestaciones heterogéneas y pronóstico diferente, pues durante mucho tiempo no hubo uniformidad para poder determinar cómo evaluar tanto la manifestación al momento, la actividad, el daño, como la respuesta a los diferentes tratamientos. Durante mucho tiempo nos conformábamos con que decíamos el paciente va mejor, va igual, va peor. Usábamos escalas visuales análogas. En el mejor de los casos medíamos la fuerza muscular o medíamos y evaluábamos seriadamente los niveles de las enzimas musculares, pero esto era lo único que existía. Y pronto se detectó la necesidad importante de validar, desarrollar instrumentos para poder evaluar la actividad muscular, la actividad extramuscular, el daño por la enfermedad, de modo que pudiéramos tener más claramente una idea de cómo estaban respondiendo nuestros pacientes e incluso poder hacer estudios clínicos. Ustedes saben que no son muchos, es muy difícil hacer estudios clínicos controlados en miopatías porque los pacientes son muy escasos. Estos estudios casi siempre son multinacionales y han sido resultado de un gran esfuerzo de colaboración. Pero si no se tienen mediciones uniformes, pues es imposible poder llegar a ninguna conclusión. A partir de hace aproximadamente unos 15 años, se conformó un grupo que es el Grupo de Estudio Internacional de Miositis, de Evaluación Clínica, que comenzó a desarrollar estos índices de actividad y de daño, que son muy complicados. Se los voy a mostrar, los usamos principalmente cuando existe algún protocolo, más que por difíciles porque son muy laboriosos, pero que nos permiten tener alguna idea de cómo van los pacientes cuando entran a algún protocolo clínico, y hay protocolos como los de los tratamientos con rituximab que ya se han hecho con estos instrumentos, lo cual permite tener algunas conclusiones pues más robustas que antes, y son en general los siguientes. La lista que ustedes ven aquí son las medidas mínimas que tenemos que utilizar para determinar la actividad en un paciente con miopatía. Es lo que llamamos el core set de medidas, las medidas indispensables. Y es una escala visual análoga de la actividad de la enfermedad determinada por el médico, una escala visual análoga determinada por el paciente o por el papá del paciente en el caso de que sea un niño pequeño con dermatomiositis juvenil, una escala de fuerza muscular, y generalmente usamos el MMT 80, ahorita les voy a mostrar cuál es el que se usa, pero cualquiera que sea validada está bien. Un instrumento de función física, que en los adultos usamos el HAC y en los niños el CHAC, o una escala adaptada de miositis que se llama CEMAS y que se adapta más a las limitaciones que tiene un niño con dermatomiositis juvenil.
la determinación de una enzima muscular, cualquiera que ésta sea, puede ser CK, AST, ALT, aldolasa, DHL, y la medición de la actividad extramuscular, utilizando el MioAct principalmente, aunque se podría usar toda la escala completa. Estas son las medidas centrales para evaluar daño. Índice de daño, que se los mostraré, una escala visual por parte del médico del daño del paciente, una escala visual por parte del paciente o del papá del paciente en el caso de los niños, la fuerza muscular y la función física, porque recuerden que en las fases crónicas, pues la fuerza muscular ya puede ser, o la debilidad muscular, puede ser un indicio de daño. El paciente ya no tiene actividad, pero el músculo se ha atrofiado. Y estos son las medidas, los famosos PROS, que son las medidas de evaluación por parte del paciente, que en realidad, fuera de la primera, que es una escala de calidad de vida, el SF36, que todos conocen bien, o el CHQ, que lo mismo, las otras dos están en fase de desarrollo todavía. Y es una medida para que el paciente evalúe cómo está su miositis y reporte tanto la miositis como en el punto número 3, la fatiga, que parece ser un dato muy significativo para el paciente en las miositis. Esta es la página del IMAX, que está accesible a todos. Ustedes la pueden ver, esta es la portada de la página, y dentro de ella uno puede encontrar todas estas herramientas accesibles para utilizarse ya sea en la clínica o en algún trabajo. Y esta es la forma para evaluar la actividad global. El médico marca en esta escala visual análoga, en un momento dado, en qué punto considera que está la actividad global del paciente, pero también utiliza una escala de Likert, en donde 0 es nada de actividad, 5 será la actividad máxima, y así consecuentemente en las visitas subsecuentes. En forma semejante, esta es la imagen de la escala que utilizan los pacientes o los padres de los pacientes para determinar su grado de actividad. Esta es la tabla en donde anotamos la calificación. Vean ustedes cómo en este formato están los 8 músculos del MMT8, pero también hay la posibilidad de incluir otros músculos extra que hacen un MMT global de 26 músculos que se hace bilateral y da otra calificación donde el máximo es el 260. En general, lo que se usa en los protocolos es un MMT8 como el que les mostré. Sin embargo, la calificación en vez de del 0 al 5 va de 0 a 10, de modo que nuestra calificación de fuerza máxima va a ser 80. Esto es el HAC, ustedes lo conocen bien, en este caso está en inglés, pero bueno, ya está validado en español. Y este es el formato del CEMAS, que es la evaluación para los niños, de miositis para los niños, y que evalúa desde el punto de vista funcional qué tan capaz es el niño para levantar la cabeza, levantar las piernas, cuánto tiempo las tiene levantadas, levantarse desde la posición supina a prona, sentarse, caminar, etc. Y un formato para ir registrando los niveles de las enzimas musculares. Esto es la escala de actividad, que en realidad es una escala compleja porque está basada en el formato del BILAG. Tiene 2 componentes. Y uno puede utilizar el componente simple, que es el MioAct, y que simplemente está formado por una escala visual análoga del 0 al 10. Y, por ejemplo, si uno mide actividad constitucional, pues simplemente marca aquí el grado de actividad constitucional que tiene el paciente, de afección de síntomas generales, o actividad cutánea en el siguiente. O puede usar uno el esquema completo, que es el MITAX, en el cual cada uno de esos datos que ustedes ven en la diapositiva, pérdida de peso, eritrodermia, pápulas de Gotrón, alopecia, se califica. 0 si no existe, 1 si va mejor, 2 si está igual, 3 si ha empeorado
y 4 sí es un dato nuevo. Quien ha hecho alguna vez ensayos de Villac verá que es muy semejante a eso. Y los dominios son síntomas constitucionales, actividad cutánea, daño esquelético, afección gastrointestinal, afección pulmonar, afección cardiovascular, otros datos de actividad, una evaluación extramuscular global, una evaluación global de actividad muscular y al final esta, que es la actividad global de 0 a 10 y que puede ser la única que uno pudiera incluir en los 6 elementos básicos de actividad, si lo que queremos es hacer algo práctico para nuestra consulta. Y en forma semejante, estos son los grados, ya les decía yo cómo se califica, del 0 al 4, dependiendo de si apareció la lesión, si ha empeorado, si ha mejorado, si está igual. Y este es, en forma semejante, el índice de daño. El concepto es igual que el concepto que tenemos de daño en lupus, manifestaciones que pueden ser causadas por la enfermedad, pero que ya son irreversibles, que tienen por lo menos 6 meses de evolución, o que pueden ser incluso causadas por el tratamiento, y que tienen como dominios daño muscular, daño esquelético, daño en la piel, daño gastrointestinal, pulmonar, cardiovascular, afección vascular periférica, daño endocrino, ¿sí? Y daño ocular e infecciones como complicación. Nuevamente, ustedes les digo, pueden ver en la parte inferior la página y todos estos formatos pueden en un momento dado obtenerlos sin ninguna dificultad. De modo que, también incluye neoplasias como manifestación de daño y la calificación del daño global. Y ya con todos estos elementos, lo que se hace es que se determina si el paciente ha mejorado, qué tanto ha mejorado. Y para cada uno de estos dominios, ustedes pueden ver ahí en el caso de los de actividad, ¿sí? Dependiendo del porcentaje que ha ido cambiando, se le da una puntuación que se suma. Y cuando un paciente tiene una mejoría en la calificación de por lo menos 20, para el caso de los adultos decimos que ha tenido una mejoría mínima, de por lo menos 40, una mejoría moderada, y mayor de 60 o más, mejoría importante. Y en el caso de los niños, los umbrales son un poco diferentes, 30 para tener mejoría mínima, 45 para moderada y 70 para mejoría importante. Claro que esto no es tan de terror porque existe esta calculadora, también está en la página, en donde uno lo que hace es que vacía las calificaciones, los puntajes para cada una de estas evaluaciones y esta calculadora es la que nos determina cuál fue el porcentaje de mejoría, algo semejante a lo que hacemos con la calificación ACR 20, 50, 70, y así podemos determinar si nuestro paciente ha tenido una mejoría leve o una mejoría significativa con la evolución, con el tratamiento, dependiendo de lo que estemos evaluando. Pues eso es lo que tenemos al momento de avances ya en la clinimetría de las miopatías inmunomediadas, que no dejan de ser complejas, y pues creo que eso es todo, y si hay preguntas estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí. Bueno, si tenemos preguntas las podemos hacer en el chat, por favor. Y doctora, ¿podría dejar de compartir su pantalla para que suban el QR? Por supuesto, déjame ver cómo. Gracias. Un momentico. Bueno, y empezamos con la primera pregunta de Fabián Carranza. Dice, en su experiencia, ¿por cuánto tiempo y con qué actitud terapéutica recomendaría el seguimiento de un paciente con enfermedad pulmonar intersticial y ANAS francamente positivos sin alguna especificidad? Ok, creo que en el momento en que el paciente tiene manifestaciones de enfermedad intersticial pulmonar y tiene anticuerpos positivos, actualmente la semántica nos ayuda y nos permite clasificarlo como una enfermedad pulmonar intersticial con base autoinmune
y poder empezar el manejo. ¿Por cuánto tiempo debemos esperar a que aparezcan otros anticuerpos? En realidad no creo que es algo sobre lo que tengamos mucha certeza. Los anticuerpos, los anticuerpos no tienden a aparecer o desaparecer. Creo que si en unos meses uno no observa con buenas técnicas nuevos anticuerpos, es poco probable que aparezcan, pero justo el estudio que estamos haciendo actualmente con euromiositis y además con la doctora Mónica Vázquez del Mercado va en ese sentido, determinar cómo estaban nuestros pacientes, cuál era el perfil de anticuerpos en un momento y con el tiempo cómo se fueron modificando para ver si realmente existe ya encontré, perdón, es que no encontraba dónde dejar de compartir ya, para poder saber si sí existe un cambio en el perfil de anticuerpos. Yo creo que la actitud terapéutica sería el manejo de enfermedad pulmonar intersticial de origen autoinmune, que prácticamente es igual para paciente con asociación, independientemente de la enfermedad de tejido conectivo asociado. La siguiente pregunta del doctor Vega es, ¿existen índices de actividad de miopatía que utilicen ultrasonido o resonancia? No, como índices de actividad no están incluidos todavía en los métodos de clinimetría. Sin embargo, yo sí he asistido a algunas pláticas en donde se está utilizando el ultrasonido para tratar de evaluar la afección pulmonar intersticial de una manera más ágil, ¿sí? Quizá de tamizaje inicial, no quizá de establecer el diagnóstico, pero sí cuando ya tenemos un diagnóstico de poder ir evaluando en una forma más cercana la evolución del paciente sin tener que, estar realizando tomografías o resonancias. Nuevamente, de David, ¿existe asociación clínica entre miopatías inflamatorias y hemorragia alveolar? Si es así, ¿existe algún perfil serológico asociado? Sí, lo comentaba yo, que aunque está descrita la hemorragia alveolar, es inusual. Es algo que es muy, muy poco frecuente, no como en el lupus, que tenemos generalmente temor de que nuestros pacientes con manifestación grave la desarrollen. Sí hay algunos casos descritos y hasta donde yo sé, la descripción de estos casos fue incluso previa a que contáramos con todos estos anticuerpos específicos, de modo que no hay un perfil serológico hasta el momento asociado. ¿Alguna otra pregunta? Si la quieren hacer en el chat o de viva voz, también se puede. Doctora Lilia, bueno, evidentemente gracias por la extraordinaria ponencia, pero yo quisiera preguntarle su punto de vista. Tenemos un grupo de pacientes que son alrededor de 60 pacientes que están clasificados y diagnosticados con artritis reumatoide, inclusive son dobles positivos a factor y a anti-CCPs, que de manera no por situación o por indicación clínica, sino que lo hicimos de manera abierta a todos los que iban llegando. Se les hizo pruebas de función pulmonar, excepto del LCO, y se les hizo TACAR pulmonar. La situación es que les estuvimos haciendo autoanticuerpos, tanto específicos para miositis como asociados, pero por esta técnica de line blot de Euroimmune. Y tenemos una prevalencia que realmente no sé cómo explicar porque está demasiado alta, la tenemos alrededor del 29%, con coexistencia inclusive de 2 anticuerpos específicos de miositis y alguno asociado. Cuando el doctor Nacho dio la ponencia, yo le preguntaba acerca de esto, pero bueno, ya por el tiempo y demás no alcanzó a contestar. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Porque esto lo recalca mucho el grupo AENEAS, ¿no? Este americano y europeo de antisintetasa, donde dice que, bueno, como efectivamente usted lo menciona, sinopatía, pues evidentemente puede ocurrir antisintetasa, pero mi preocupación es esta, porque Ingrid Lomberg reporta cuando mucho 3% de coexistencia
en pacientes no con enfermedad pulmonar intersticial y otro contexto, sino simplemente con miopatías inflamatorias. ¿Cuál podría ser su opinión? Yo creo que es un área sobre la que vamos a aprender muchísimo. Primero, porque antes no podíamos medir tan fácilmente estos anticuerpos y porque las técnicas con las que los medimos, y yo creo que eso en la plática de anticuerpos va a quedar muy claro, va modificando la interpretación que podemos dar a esto. Cuando empezamos a estudiar y se descubrieron los anticuerpos específicos, decíamos, son específicos, pero son excluyentes. Si hay uno, no hay otro, ¿no? Y ahora vemos que no. Y lo que yo he leído y lo que manejan quien sabe mucho de esto es que pareciera, todavía no lo podemos explicar muy claro desde el punto de vista fisiopatogénico, que cada anticuerpo representa un componente a agregar en el contexto clínico del paciente. No presenté, porque no venía en este momento mucho al caso, un trabajo que hay sobre anticuerpos anti-Q, en donde parece que el anticuerpo anti-Q se puede asociar con diferentes otros anticuerpos y dependiendo con cuál se asocie, da manifestaciones más como de lupus, más como de miositis, más como de sobreposición, etcétera. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen esta asociación que mencionabas bien de sintetasa con ACPAS, parece que son los que pueden tener también problema pulmonar muy importante, como si, lo voy a decir y no es literal, como si tuviéramos miositis más artritis, sí, reumatoide, y como si en un momento dado esto determinara una diferente expresión a nivel del pulmón. Entonces, yo creo que todavía hay mucho por saber y estos pacientes, yo he tenido pacientes en donde les hago anticuerpos específicos de miositis con un cuadro clínico característico y todos son negativos, y otros donde me salen 8 positivos y hasta dudo de si se hizo bien el estudio, porque digo, no puede tener 8 anticuerpos positivos. Creo que todavía es un área que pues vamos a tener que continuar analizando durante mucho tiempo. Tenemos otra pregunta, es del doctor Héctor de Nutriciones. ¿Existe algún protocolo de screening establecido para estudio de neoplasia, miopatía asociada a cáncer? No hablé mucho de ello porque es algo de lo que voy a tratar de incluir en la próxima sesión, justo, la miopatía asociada a cáncer y cómo la abordamos. Ha habido muchas sugerencias, desde el que dice, y parece que esa es la conducta más habitual, que nosotros tenemos que analizar el género, la edad de nuestro paciente, el momento y hacer un screening como lo haríamos para población general. Esto va hasta el otro extremo en donde dicen que hay que hacer PET a todos los pacientes con miopatía inmunomediada. Creo que hoy por hoy y con la ayuda de los anticuerpos se han podido definir mejor cuáles son las sugerencias y entonces no va a ser lo mismo el protocolo dependiendo de las manifestaciones clínicas y sobre todo de los anticuerpos. Puedo adelantar que si un paciente tiene un difuno gamma, un NXP2, hay que hacer un protocolo de exhaustivo, mientras que si el paciente tiene, por ejemplo, un HO1, la posibilidad de que tenga un cáncer asociado es mínima, pero lo profundizaremos. El doctor Morales le agradece la clase y algún consejo para distinguir una recaída muscular de una miopatía inducida por esteroides. La manera más práctica, porque es algo a lo que nos enfrentamos con frecuencia, es revisar el historial de mi paciente, sentarme con calma a ver cómo iba y cómo fui modificando el tratamiento, porque a veces ahí queda claro que pensamos que medio recayó, le dimos un bolo y se puso peor, por decir algo, y después de eso hacer una prueba terapéutica. Como ahora usamos menos esteroides que antes, porque los hemos sustituido por inmunosupresores, es menos común, y casi siempre tenemos bien protegido a nuestro paciente, entonces tratamos de minimizar el esteroide y si nuestro paciente va mejorando, eso nos va a ayudar a saber que la miopatía era por esteroide. Comentábamos la vez pasada que la biopsia nos permite distinguirlo porque la lesión es diferente, pero no es algo práctico. Yo nunca he hecho biopsia para tratar de distinguir si es miopatía por actividad o por esteroide. Ok, la doctora Cano pregunta que en el caso de un paciente con dermatomiositis, sin actividad muscular, sin tratamiento, que inicia con calcinosis, sin otro dato de actividad, ¿se tiene que iniciar inmunosupresor? Yo sí lo haría. E incluso alguna vez me levanté a preguntar en una sesión en un congreso internacional,
porque son pacientes que los ves aparentemente bien, sobre todo niñitos, que ya no tienen ni mucho eritema, ni mucho gotrón, y cada vez llegan con más lesiones de calcinosis. Entonces creo que tenemos que manejarlo como dato de actividad y iniciarlo y vigilarlo. Sabemos que la calcinosis establecida, híjole, va a ser muy difícil que revierta, pero por lo menos que no siga progresando. Ok, el doctor Mario Pérez pregunta, dice, la disponibilidad de determinar anticuerpos en instituciones es complejo y en ocasiones en el IMSS hay ocasionalmente anti-J1 y no los demás anticuerpos. ¿Cuáles anticuerpos recomendaría tener como mínimos en el estudio de estos pacientes? Es difícil porque cada vez queremos tener más, pero yo creo que depende. En la mayoría de los laboratorios, no soy experta y eso la doctora Mónica si no me corregirá, lo que hacen los laboratorios si no son especializados en esto es que compran los kits, por ejemplo, de este Bloodline. Y entonces esto ya tiene un kit específico de anticuerpos que incluye generalmente Mi2, prácticamente todos los antisintetasa, SRP, RO52, Tif1 gamma, NXP. Los únicos que no incluye ahorita todavía son hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, creo que ese es el que no incluye. Y entonces, como compras el kit comercial, ¿sí? No es que eliges 3 o 4, porque la realidad es que si uno tiene que elegir 3 o 4, pues entonces va por prevalencia. Y Mi2 y J1 probablemente serían los más importantes. Pero pues eso no realmente no creo que estamos cubriendo pues, ni un mínimo de lo necesario. La siguiente pregunta es, en pacientes con miopatía inflamatoria refractaria a esteroides, ¿recomienda hacer tamizaje para neoplasia antes del inicio de rituximab? El tamizaje para neoplasia es algo que puede ser muy rápido, ¿sí? Y en el momento en que estamos comenzando, creo que desde antes de que uno considere que es refractario a esteroides, dependiendo de las condiciones, hay que hacerlo. Estoy de acuerdo en que si el paciente no responde a esteroide, podemos en un momento dado considerar más fuertemente la posibilidad de una neoplasia. Yo haría lo básico, que esto lo puedes hacer en una semana, el mismo tiempo en el que tienes tu perfil viral de hepatitis y tu PPD negativo para poder administrar el Rituxi. Y en el peor de los casos, creo que no es una contraindicación absoluta, porque además recordemos que las neoplasias asociadas no van a ser linfoproliferativas, excepto en el caso de las polimiositis. Lo frecuente es encontrar los cánceres frecuentes en la población, sea de MAM, sea CU, sea de pulmón, sea de estómago. No tenemos en realidad una contraindicación absoluta para el Rituxi. Bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Sino para dar terminada nuestra sesión. Una más. En una revisión mencionan una posible relación entre lesiones eritemato-costrosas con neoplasia. ¿Usted ha visto esa presentación? Yo no he visto justo esa lesión de eritemato-costrosas. Tendría que ver si es una lesión que yo conozca, pero sí decía yo que sí está descrito que aquellos pacientes que tienen muchas lesiones a nivel cutáneo y vascular distal en manos y en pies, parece que pudieran tener una mayor relación con neoplasias. Bueno, ya no hay más preguntas en el chat. Por tal motivo damos por terminada la plática.